Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando de primera mano a la experiencia vivida por un español cuando decidió viajar desde el aeropuerto de Barajas hasta el aeropuerto internacional de Miami en la aerolínea de Iberia en Business Class. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber todos los servicios y las condiciones de viajar en esta categoría de vuelo, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo al respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Eneco Viain, que es este joven español que aparece por aquí. Y ya nos podremos percatar de que su canal cuenta con más de 2.520 suscriptores y 52 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando empezamos a revisar todos sus contenidos nos podemos percatar de que cuenta con muchos temas diversos, pero fundamentalmente todos están relacionados con viajes en diferentes partes del mundo. Ejemplo, el último video grabado que él tiene en su canal, grabado hace un mes, cuenta con más de 1.900 visitas y dice lo que nadie te cuenta de Roma. O sea que este video fue grabado en Italia. Si seguimos bajando, nos podemos percatar de que ha viajado a Atenas, o sea, en Grecia. Dice, visitando la capital más antigua del mundo, Atenas. Video grabado hace 9 meses, pero alcanzó solamente 405 visualizaciones. Si seguimos bajando y revisando, nos podemos encontrar el video al cual estaremos reaccionando hoy. Dice, así es volar en clase business en Iberia. Un video grabado hace un año y ya cuenta con más de 15.000 visitas. Y así nos podemos encontrar temas muy diversos porque creo que ha viajado a otras partes de Italia, ha viajado a Nueva York, ha estado en Miami, ha estado en Florencia, Venecia, o sea que ha viajado por distintas partes del mundo. Así que si te interesa algo de sus contenidos, que yo en lo personal te los recomiendo para que conozcas nuevas partes del mundo y nuevas experiencias, porque creo que incluso ha logrado viajar a Turquía y montar un globo aerostático, que esto casi nadie lo logra hacer. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. En el vídeo de hoy vamos a volar hasta Miami desde Madrid en clase business con la compañía Iberia. Cada día miles y miles de aviones llenos de pasajeros surcan los cielos del mundo entero. Se estima miles y miles, yo creo que millones de aviones en estos momentos están surcando el cielo. Que en 2021, a pesar de la pandemia, más de 120 millones de personas volaron en un avión comercial. El primer vuelo comercial tuvo lugar en Estados Unidos, con 33 pasajeros a bordo. Con el paso del tiempo, tanto el interior como el exterior de los aviones ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Al principio, solamente las personas adineradas podían permitirse comprar un billete de avión, pero a principios de los años 50 se aprobó la venta de billetes para un mismo vuelo, con espacios, servicios y tarifa diferencial. Y en 1979, una compañía australiana decidió crear la clase business. Que según tengo entendido hay 3 clases para poder viajar en un avión. La clase económica, que es la que fundamentalmente utilizan los turistas o los vuelos regionales, o sea, todas las personas que están apuradas en realizar un viaje, que también es la clase más económica, salve la redundancia. Después creo que viene la primera clase, que es como una clase de primera categoría, pero no es tan top. No sé, realmente yo nunca he viajado en este tipo de categoría, así que no les sabría decir, a lo mejor estoy diciendo un disparate. Pero sí tengo entendido que la clase Business Class es lo más top que posiblemente tenga ese avión para ofrecerle a un cliente. Ya que estamos un poco sentados en el asiento, os voy a enseñar qué cositas hay por aquí. Antes de seguir con el vídeo, me gustaría deciros que sé que a muchos os va a extrañar verme con mascarilla, pero en España todavía es obligatorio el uso de ella dentro del avión y no podía quitar. O sea,
a la fecha de grabación de este video. Recuerden que este video ya tiene un año de haber sido publicado, pero ahora fue que me lo encontré y lo decidí reaccionar. Además, debido a la mascarilla y al ruido de fondo que había, hay partes que se escucha peor mi voz, pero os he dejado subtítulos para que lo podáis entender. Ahora sí, dicho esto, seguimos con el vídeo. En primer lugar tenemos como estas dos estanterías. Que fíjense, les voy a decir otra cosa. Pensé que en el avión en el cual él se iba a trasladar desde Madrid hasta Miami, o sea, entre dos países diferentes que cruzan el océano Atlántico, yo pensé que iba a ser en una 350, que es el avión más moderno que hay en el mundo. Pero no, va a volar, creo, si mi vista no me falló, en un Airbus A330, que parecido a este avión, o es el mismo modelo, fue el que yo viajé hacia España, lo que en una aerolínea diferente, que es Iberojet, y él está viajando en la compañía insignia de este país español, de este país, mejor dicho, de España. Vamos a empezar con el neceser. Este es el neceser que viene de Iberia. Y vamos a ponernos la mesa para que podáis ver las cositas. En primer lugar vienen estos calcetines que de verdad se agradecen un montón después de varias horas de vuelo con estos calcetines limpios. Luego en segundo lugar, esto de antifaz, que viene ideal para poder conciliar el sueño. Luego dos cremas para manos y para la cara. Una colonia, un frasquito pequeño de colonia, importante para las comidas. Aquí te entregan también un cepillo de dientes, la pasta de dientes. Oigan, te dejan unas cuantas cosas para tu viaje. Dos cremas, no sé si esto como que se le llama antifaz, no sé, para los ojos, cepillo de dientes, medias para la frialdad luego de varias horas de viaje. O sea que te entregan bastantes cosas. Fíjense la diferencia de viajar en business class, quizás en una clase económica como la que yo viajé. Porque a mí solo me entregaron una colchita más o menos desechable, así como que para que yo me tapara. Y de ahí en fondo no me dieron ni audífonos para yo poder ver las pantallas que tenía al frente en mi asiento, para poder entretenerme. Ni audífonos, porque te lo vendían, no te los regalaban. Para después también, por si ha quedado algún resto, hilo dental y este cepillo peiné. Y todo eso, cuando se termina el vuelo, él si quiere se lo lleva. Vamos a guardar el neceser en su sitio y justo aquí en la parte superior están estos cascos de Iberia que son muy útiles para poder escuchar las películas y series aquí en la pantalla esta que tienen. Bueno, yo me imagino que este sí no te lo podrás llevar. Ahora mismo os voy a enseñar el catálogo. Pues esta de aquí es la pantalla y esa pantalla se conecta con esta especie de mando que a mí me recuerda muchísimo a una PSP. Simplemente le dais a este botón de aquí y saldría por aquí el mando y ya lo cogéis un poco a vuestro gusto. Por ejemplo, aquí estaría bien para mí. Si queréis volver a meterlo, volvéis a hacer el juego así hacia la derecha y veis que esto es como un metro, se vuelve a poner en su sitio. Y bueno, un poco el funcionamiento del mando es: esta parte es táctil y esta parte sirve para controlar, por ejemplo, aquí, mira, yo le doy a la izquierda, se va a la izquierda, le doy hacia abajo, se pone ahí en el pausa, derecha, eso lo controláis con esto de aquí. Aquí simplemente es como para elegir las cosas. Película, vamos a estrenos, vamos a poner, pues no lo sé, esta para aquí, chas. Y aquí se pondría la película. Y por si os preguntáis en eco, ¿dónde se enchufa la clavija para los auriculares? Pues mirad, por aquí no están, por aquí debajo tampoco, estarían justo aquí, en esta parte de aquí. Todo está puesto en posiciones estratégicas. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que a lo mejor tú estás visualizando una película, estás escuchando música o estás jugando contra otro pasajero en alguna otra región del avión y se va a dar una información que es necesaria que todo el mundo la escuche y se pausa lo que tú estás haciendo para que se reproduzca en la pantalla que tú tienes enfrente la información que se te va a dar. Aquí veis que la clavija de los cascos es diferente. Esta es la clavija que usan los aviones. Dejen todo su equipaje atrás y quítense los zapatos de tacón, ya que pueden romper. Voy a contar una cosa súper curiosa que me acaba de pasar, y es que estaba yo aquí para escoger películas para ver ahora durante el vuelo, y aquí te meten categorías y he empezado a mirar pues estrenos, infantil, clásicas,
español y mirad qué categoría tienen. Tienen aquí La Roca y al hacer clic te salen todas las películas protagonizadas por Dwayne Johnson. O sea, No me lo creo que La Roca tenga una categoría para sus películas. fijaros lo crack que es el tío para poder tener su propia categoría. Ahí veis las de Hobbs De verdad que es un crack. Show. Luego ahí está también Jumanji, Bayana, El Rascacielos y muchas otras más. Otro de los puntos positivos que tiene viajar en business es justo esto que tengo aquí. Como veis, este es el reposapiés y sirve para estar muy cómodo. Pero esto no es lo único, porque justo aquí a mi izquierda está esta especie de control del asiento en el que se puede poner tumbado completamente, más inclinado o modo despegue y modo aterrizaje. Yo lo que sí le puedo decir que esto es lo mejor que quizás tenga viajar en estas distintas categorías. Que tú te vas a poder acomodar, te vas a poder acostar, virarte para el lado, un masaje, un qué sé yo, y no vas a molestar a nadie. Porque esto no sucede cuando viajas en la clase económica o en la clase turista. Porque ahí vienen todos los asientos apretados, muchos al lado tuyos y no hay mucha diferencia entre el asiento que está delante y el que está detrás. Y entonces el tú acomodarte va a depender de quizás que la persona de atrás también se sienta un poco cómoda, porque el tú ponerte cómodo, quizás recostar el asiento lo más que da, hace que la persona que vaya detrás vaya más apretada de lo que vaya. Entonces tienes que más o menos regularlo para que tú te sientas bien, pero el que va atrás también, por supuesto, que se sienta cómodo, porque no es que tú vas a ir muy cómodo y el de atrás va a estar con tu asiento aquí en el cuello porque tú lo tiraste hasta el fondo. Y ahora me tocará a mí probar a ver cómo es la sensación esa de que se vaya tumbando el asiento. Como os he dicho, aquí está el botón. Vamos a ir pulsando. Es una cama. Queremos volver a ponerlo, le damos a este otro botón. Y aquí veis cómo va subiendo poco a poco. Y cuando llega la hora de dormir te dejan este colchón y además te dan una almohada y esta especie de manta funda nórdica finita que viene ideal para conciliar el sueño. Ya que parece que llega el momento de despegar, vamos a ponernos cómodos. Coño, qué cómodo para despegar. Y otra de las cosas que me he dado cuenta es que aquí hay 3 botones que no sabía lo que era, pero cuidado. O sea, acabo de descubrir que este botón de aquí sirve para que el asiento te dé vibraciones como pequeños masajes. Y está súper... Nah. Yo ahorita creo que lo decía, pero de una manera de burla o de jarana, como decimos aquí, pero que el asiento te da hasta masaje. No me lo creo. Pero guay. Luego, este de aquí es por si quieres leer. Aquí se activa esta luz. Podemos dar aquí al botón. Se pone más intenso. Y si le damos una tercera vez, ya se apaga la bombilla. Y luego, esto de aquí, ahí lo veis. Ese botón es ideal para cuando ya el avión pues entra en horario nocturno, para poder buscar aquí las cositas. Le das aquí a la lucecita de la lámpara y la enciendes, la apagas y la encuentras a la primera. No os he comentado, pero el asiento tiene varios puntos bastante útiles para poder guardar cosas. Aquí hay como una especie de hueco que sirve para dejar las zapatillas. Luego tendríamos este de aquí que está a la parte izquierda del asiento, justo aquí. Y bueno, yo aquí guardo mi teléfono. Luego está estos dos que ya os he enseñado. Aquí están los cascos que venían de Iberia, pero bueno, aquí puedes guardar también un montón de cosas que son muy amplios. Aquí está. O sea que tiene varios compartimentos en posiciones estratégicas para que tú guardes bastante cosas. Cosa que en la clase económica no la trae. Y hablo en base a mi experiencia volando quizás en el mismo avión, pero en clase económica. Y él está viajando en clase business class. No sé si me hago entender. Entonces a nosotros lo único que tenía era la mesita que tenía el asiento que estaba delante de nosotros. La mesita, la típica, la que traen todos los aviones. La pantallita. Y ya, no traía más nada. Y este miren cómo trae compartimento.
Y que he escogido, había diferentes opciones, había queso, había cacahuetes y había aceitunas. A mí no sé por qué se me ha antojado queso, así que bueno, pues he escogido queso. Luego por aquí me han dejado también los típicos panecillos. Dormir un poco. Ya ha llegado la hora de echarnos un poquito a dormir. Os voy a enseñar cómo se pone la cama. Este paso va a ser abrir esto, que como os he dicho antes es la colcha para poder poner aquí en el asiento. Pues así ya tendríamos la primera parte completada. Miren qué curioso. Pero esto no es lo único, también incluye, aquí lo veis, una almohada y una especie de como funda nórdica así finita. Pues ya estaría la cama montada, aquí la veis. Yo creo que ha quedado muy bien. La almohada, la funda y la colcha. Y ahora ya sí que sí, con vuestro permiso, me voy a dormir un ratito. Actualización del viaje, son ahora mismo las 6 menos cuarto, quedan como unas 3 horitas, una cosa así para llegar a Miami. Y bueno, estoy aquí comiéndome una chocolatina aquí de Milka, que están buenísimas, no la había probado nunca, pero son brutales. Y me he cambiado de película, ya estoy viendo El Hombre del Norte. Peliculazo. Ha puesto dos películas, una de La Roca, que es de un rascacielos, y esta, El Hombre del Norte, y ningún... Y para merendar me han puesto este plato de pasta, una cerveza y el zumito naranja. Y un refresco de cola. Bueno gente, pues ya va tocando recoger las cositas que tengo por aquí. Quedan ahora mismo 18 minutos, según me indica en la pantalla. El viaje se ha hecho súper ameno, o sea, se ha pasado volando. Entre que te sacan la comida, te pones una película, te tumbas un poquito y todo se pasa volando. Y bueno, lo dicho, voy a empezar a recoger porque tengo que si los cascos aquí, el portátil, aquí tengo luego la Nintendo, debajo donde las zapatillas, así que no me quiero dejar. Miami, la ciudad con la que sueñan casi todos los cubanos en poder vivir. Porque, no sé, yo siempre creo que lo he dicho en algunos otros videos, que hay una crisis económica aquí en mi país y todo el mundo, mira, quiere ir, como diríamos aquí, echando, quieren zafar de este país para ver si encuentran una mejor ciudad, y siempre la que casi siempre quieren todos los cubanos es esta ciudad para irse a vivir, la ciudad de Miami. Ya hemos llegado a nuestro destino, la verdad es que la experiencia ha sido... Lo que le queda a él es acostumbrarse a un nuevo sistema horario de 6 horas menos. Miren qué ciudad más linda. Bueno, pues como veis, este de aquí es nuestro hotel y aquí finaliza el primer vídeo de la serie de Miami. Espero que os haya gustado muchísimo la experiencia del business, la verdad es que se ha pasado el vuelo rapidísimo y a mí me ha encantado. Así que nada, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de los que se van a venir, que se van a venir bastantes y muy tops. Y lo dicho, dale a like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, realmente me ha gustado ver el video y ver las diferencias que existen entre viajar en diferentes categorías de pasaje. Ya yo conocía la de viajar, ejemplo, en categoría de turista, cuando fui a España, que viajé con Iberojet, que fue otra compañía, pero era el mismo modelo de avión. A lo mejor cada compañía tiene muchas diferencias, pero bueno, yo espero que sea la misma configuración para todos los aviones, por lo menos de este tipo de avión, que es el Airbus, creo que A330, si mal no me equivoco. A lo mejor si es otro modelo de avión, ejemplo, un 777, una A350, un Boeing 787, la configuración es un poco diferente, pero me imagino que también los servicios cambian.
por lo menos en este que él viajó, que viajó en la aerolínea insignia de España y en un Airbus A330, me di cuenta que los servicios son realmente increíbles. Nada que ver con viajar en turista. Fíjense que no tenía ni otro pasajero al lado. O sea, era él, el pasillo y quizás otra persona en el otro extremo de la aeronave. Realmente es algo increíble. Lo que me imagino que aquí el precio del pasaje debe estar por las nubes, como diríamos aquí, de lo súper elevado que estaría. Pero bueno, si él dice que vale la pena, ¿por qué no? ¿Por qué tendríamos que estar en desacuerdo con él? Yo lo único malo que le veo a viajar a esta categoría es que siempre van adelante en el avión. Y siempre yo he escuchado que donde mayormente sobreviven las personas a un accidente aéreo son las que van atrás. Fíjense qué curioso. O sea que el que paga más posiblemente es el que quizás en un accidente aéreo donde haya sobrevivientes sea el primero en pasar a una mejor vida. Y quizás el que vaya atrás en categoría de turista, en el último asiento, el que está pegado al baño o a los servicios de los sobrecargos y las aeromosas, es el que sobrevive. Fíjense qué curioso, pero bueno, así es la vida. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos de reacciones. De no hacerlo así, ya tú sabes lo que te puede pasar. Vas a correr el riesgo de no ver ningún otro de mis videos. No te olvides tampoco comentar y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa? Piensa que lo que estás haciendo es una obra de caridad. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.